Así que no es simplemente un encuentro entre Jesús y una persona necesitada, sino un encuentro en cierto lugar geográfico, en cierto lugar de la narración, con una persona cuya comunidad despierta toda una memoria de amargura, de hostilidad, la que ha dividido a Israel de los cananeos. Luego, no es, por lo tanto, cualquier encuentro entre Jesús y una persona gentil, sino una persona gentil cananea, y no está abogando simplemente por sí misma, sino por su hija, que está sufriendo una condición de endemonización severa, nos dice el texto. En fin, todos estos detalles tienen que aportar algo a nuestra interpretación del pasaje y yo les sugiero que nosotros y nosotras vamos a poder vernos a nosotros mismos y nosotras mismas más, ver a nuestras comunidades más en estos encuentros, en la medida en que somos capaces de elaborar una descripción de los personajes que es paciente con el texto y cuidadoso, digamos, con las características que el texto mismo nos presenta. ¿eh? Así que les quiero invitar a seguir esa línea de interpretación, esa sensibilidad a la hora de interpretar los encuentros en su secuencia narrativa en Mateo. Yo quería hacer un comentario breve sobre un tema que está surgiendo mucho en los foros y creo que muy bien, y es el énfasis en la condición de los marginados. Es decir, Jesús parece que eh, prioriza a las personas en los márgenes. Es una persona, Jesús, íntima con esta condición. Se lleva las enfermedades de la gente no desde una distancia segura, sino tocando a los cuerpos, hablándoles a las personas. Y vemos que concentra su propia actividad en los márgenes, entre los pobres, etc. Eso creo que es correcto. Lo que es importante, creo yo, recalcar es que esa concentración de la actividad de Jesús en los márgenes es la esperanza no sólo de los pobres, no sólo de los marginados, sino de todos. Porque es precisamente una revelación del poder de Jesús de sanar esas heridas compartidas entre todo ese tejido social. Si hay una sociedad, por ejemplo, dividida entre esclavos y libres, supuestamente libres, la liberación de los esclavos no es la esperanza solo de los esclavos, sino también de los que se consideraban libres o los que gozaban cierta libertad, pero que se encontraban en una sociedad dividida entre esclavos y libres. Por lo tanto, la liberación de los marginados en Mateo es la esperanza de todos, porque lo que significa el reino que procede de los cielos no es simplemente la liberación de los marginados, sino la sanidad de todo el pueblo. Y esa sanidad depende no sólo de la elevación, digamos, de los necesitados, sino de la sanidad de toda una sociedad en que hay necesitados, en que hay marginados. Así que sí que Jesús concentra su actividad en los necesitados,
pero eso es para el bien de toda la sociedad, para que no siga siendo una comunidad dividida entre enfermos y sanos, entre esclavos y libres, entre, como veremos más adelante, israelitas y gentiles. Esta misma sensibilidad deberíamos, creo yo, aplicar a lo que hemos visto en el capítulo 10 y vamos a ver más adelante también, y es el hecho de que Jesús prioriza a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, los pueblos, las aldeas judíos en la tierra prometida. El alcance de su delegación en el capítulo 10 se limita no solamente a los judíos, sino a los judíos que están viviendo en la tierra prometida, porque la mayoría de los judíos en esta época están viviendo más allá de la casa de Israel, fuera de la tierra prometida, y Jesús limita el alcance de su delegación apostólica de 12 a la tierra prometida de Israel. Esta priorización es parecida a la priorización de los marginados o los pobres. No es con el fin de excluir a los demás, sino precisamente llegar a los demás con integridad. El rey, si podemos describir a Jesús de esa manera, que va a llegar a los gentiles, es precisamente el rey que no abandona a las ovejas perdidas que llevan siglos esperándolo. Muchas veces las comunidades humanas se dejan llevar por programas de reforma que están dispuestos a pisar a cierta parte de la población para llegar a los demás. Jesús se niega a tomar ese tipo de decisión y su insistencia en las necesidades de las ovejas perdidas es precisamente la esperanza de todos los pueblos del mundo. Igual que la esperanza de todos está depositada en la priorización de los marginados, porque una sociedad que prioriza las necesidades de los marginados es una sociedad que va a experimentar una sanidad a lo largo de su vida. No solo en los márgenes, sino a lo largo de su vida, porque no va a ser una sociedad que está produciendo márgenes. De igual manera, la esperanza de los pueblos gentiles, incluso de los samaritanos, es precisamente en un Dios que se niega a abandonar sus promesas, que se niega a abandonar los de siempre, porque son cabezones, porque son difíciles, porque nunca escuchan, por lo que sea. El Dios que se niega a abandonar a esas ovejas perdidas es el Dios que es la esperanza de todos. Así funciona, a mi entender, la priorización de las ovejas perdidas de la casa de Israel en el Evangelio según Mateo. Espero que esto también nos ayude a interpretar esta delegación de 12. Muchas veces la tradición cristiana ha interpretado esto como una inauguración de un nuevo Israel, como si a partir de este momento Jesús empezara de cero, como si cortara todos lo que han sido Israel hasta este momento para empezar de nuevo. Y eso ha sido, me parece, una interpretación de la historia de la salvación catastrófica, porque edifica el futuro sobre el olvido del pasado, sobre el rechazo del pasado. Y eso no es lo que estamos viendo, creo yo, en el nombramiento de 12 apóstoles, sino, como hemos visto, como la ocasión de ese nombramiento es la necesidad de las ovejas perdidas de Israel. Este nombramiento de 12 apóstoles es precisamente el compromiso de Jesús con los que ya son Israel, que ya han sido Israel. Es su compromiso con su sanidad frente a un régimen, frente a unas autoridades que los han llevado por mal camino. Y entonces
a la hora de hablar de un nuevo Israel, no estoy en contra de hablar así, pero tenemos que entender, creo yo, ese concepto de nuevo Israel siempre como compromiso con el Israel de siempre, compromiso con el pueblo de Dios de siempre. Jesús no abandona unas cuantas ovejas para poder llegar a más ovejas. Es el pastor que se niega a abandonar a una sola oveja. Sigue en busca de todas las ovejas perdidas de Israel. Bien, creo que con esto tienen suficiente comentarios como para seguir reflexionando. Una última petición quizás. Les invito a hacer lo posible por ceñirse en sus interpretaciones del texto a lo que nos está presentando Mateo. Es que estamos viendo la revelación de Dios mismo en el drama de la persona de Jesús. Claro que sí, pero esos no son exactamente los términos que ha enfatizado el narrador. Nos ha presentado a Jesús no como Dios directamente, sino como Mesías, como hijo de David, como hijo de Abraham, como hijo del hombre, como hijo de Dios, que no es un título divino en sí. Hijo de Dios, si recuerdan, del Salmo 2, es el heredero humano de la vida de Dios. Puede tener ciertas implicaciones de divinidad y tal, pero muchas veces si nos saltamos el significado concreto de estos términos, de los términos presentados por el narrador, saldremos al final con una visión, una descripción más pobre de Dios mismo. Así que les estoy invitando a tomar en serio los términos facilitados por la narración para llegar a nuestra interpretación de ella. Tomen en cuenta a la hora de interpretar los rechazos con los que Jesús se encuentra, qué es lo que la narración nos ha presentado como la ocasión de ese rechazo. Muchas veces me parece que tenemos la tentación de imponer en la narración, estas autoridades están rechazando la divinidad de Jesús. Me parece esa interpretación pues poco consecuente con lo que nos ha presentado el texto, porque Jesús no se ha presentado a estas autoridades como Dios. Ellos están rechazando su enseñanza, por ejemplo, están rechazando su autoridad de perdonar pecados, está rechazando lo que Él enseña sobre el sábado, el ejemplo que les parece malo que Él está dejando para los demás. En fin, queremos entender en los términos más precisos posibles por qué ciertas personas, ciertas autoridades, etcétera, rechazan a Jesús. E interpretar el texto, el drama, las tensiones según esos términos en la medida posible. Creo que de esa manera vamos a entender mejor lo que es la índole de las tensiones que se están produciendo en el texto, y también me atrevo a decir las formas en que nosotros seguimos rechazando a Jesús. Podemos afirmar la divinidad de Jesús una y otra vez e ignorar su enseñanza y escandalizarnos ante su enseñanza. Así que vamos a buscar, en la medida posible, en nuestras interpretaciones, ceñirnos a los términos facilitados por la narración y evitar, si es posible, imponer términos que igual nos impiden ver exactamente cómo el narrador nos ha presentado el drama de la vida de Jesús, el drama de quién es Jesús. Gracias, hermanas y hermanos, por su estudio, por sus aportes tan enriquecedores. Espero que una vez más en estas semana 5 tengamos una conversación digna de esta joya de testimonio del Evangelio. Dios los bendiga.